Buenas tardes, mi nombre es Miguel Fretes y hoy vamos a hablar de derecho del trabajo. Mis disculpas ante nada, por una cuestión técnica se retrasó un poco la charla, sin embargo ahora ya podemos retomar la charla y seguimos. Con relación a esto, el punto o el eje central que nos va a ocupar hoy va a ser acerca de si el contrato de trabajo es inmune al COVID-19. En este sentido, tenemos que adelantar y decir que si bien el contrato de trabajo no va a surtir consecuencias fatales, sin embargo, va a verse afectado en diferentes formas. Pero esperanzadoramente tenemos que decir que estas consecuencias no van a ser fatales. Ahora vamos a tratar de organizar un poco cómo va a ser nuestra charla. Hoy vamos a hablar un poco de lo que hace a la materia constitucionalidad de las normas que van a surgir. Después vamos a hablar del contenido que tienen estas normas y la forma en que se fueron legislando progresivamente, y después en última instancia vamos a ver algunas cuestiones puntuales y algunos casos prácticos. Con relación a esto, vamos a empezar diciendo de que es necesario, antes de hacer ninguna clase de apreciación, tener en cuenta si esta normativa va a ser válida, es decir, si esta reglamentación que está surgiendo de urgencia y con necesidad es válida. En este sentido, tenemos que recurrir a los fallos que ha establecido la Corte, y en este punto debemos empezar a analizar en forma sucinta y breve algunos de ellos. Vamos a hablar acerca de los fallos Verocci, Consumidores Argentinos y también Aceval Polacci. En primer lugar, vamos a hablar de Verocci del año 99, en el cual la Corte estableció que los decretos de necesidad y urgencia no pueden dictarse siempre y cuando no se den por las vías ordinarias. Es decir, si el Congreso no puede dictar sus normas en forma normal, no podría dictarse este decreto de necesidad y urgencia. Y además, en situaciones que requieran una solución urgente. En Consumidores Argentinos, nosotros podemos ver que se hace una revisión o se vuelve sobre Verocci, y además de los presupuestos que mencionamos, establece que las normas que se dicten no deben revestir carácter permanente, es decir, por lo cual estas normas, dice, son de condición muy rigurosa excepcionalidad, por lo cual los jueces pueden revisarlas y en base a ello analizarse y declararse su inconstitucionalidad o no. En Aceval Polacci vuelve sobre lo mismo y trata un punto muy particular que justamente es uno de los temas que vamos a tener en los decretos, que es la doble indemnización. Con relación a la doble indemnización, permiso, voy a controlar si se está pudiendo ver ahora. Bien, en principio ya está normalizada la cuestión. Bueno, con relación a Aceval Polacci, nos dicen que esta doble indemnización se analiza al respecto sin ir mucho a la cuestión de fondo, porque excedería la idea de esta charla. Vamos a sintetizar la idea y decir que los decretos de necesidad y urgencia se tienen que dar en un marco de necesidad, es decir, que no haya podido ser dictado por las vías ordinarias, que tiene que haber una urgencia, una situación fáctica que lo amerite, y por el otro lado que haya una razonabilidad entre los medios y con relación al fin elegido. Es decir, tiene que haber una necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Si se dan todos esos elementos, y obviamente no es materia prohibida, es decir, que no sea ni penal, tributaria, ni el régimen de los partidos políticos o materia electoral, ese decreto va a ser válido. Y en este fallo puntualmente, en Aceval Polacci, que decíamos trataba con relación a un decreto que prorrogaba la doble indemnización, había establecido la razonabilidad de la norma, decía que la misma era razonable por la cuestión de la crisis económica que se vivía en aquel entonces, y además porque dice que es inexcusable los deberes de justicia social. Entonces, teniendo en cuenta esos precedentes, creo que todo lo que a partir de ahora en adelante hablemos, estas normas van a revestir el carácter
de legitimidad y van a estar conforme o contestes a la Constitución Nacional. Por lo cual, la validez de estas normas, superado este punto, podemos empezar a analizar y ver cronológicamente las que se fueron dictando. Vamos a hacer una digresión que, si bien nosotros íbamos a hablar la legislación de emergencia, antes que nada vamos a tener en cuenta el decreto 34 de 2019. En el decreto 34 de 2019 se duplican las indemnizaciones por el término de 180 días. ¿Indemnización en base a qué? En base a despidos sin justa causa. Estas indemnizaciones nos dicen se van a duplicar, y eso tiene mucha importancia, que si bien no es puntual de la emergencia, puede tener consecuencias en base a las cuestiones prácticas que vamos a ir desarrollando en la última parte de esta charla. Entonces, hecha esta digresión, volviendo a la legislación de emergencia, corresponde hablar del decreto de necesidad y urgencia 260, que es la que da inicio a la emergencia sanitaria. Esta se dictó el 12 de marzo. Esta fija los lineamientos en los que se iba a tratar de diferentes pautas y todo lo relacionado al control de la pandemia. A partir de esa fecha se dictaron algunas otras normas y resoluciones del Ministerio de Trabajo que tocan tangencialmente este tema, pero sin embargo no son tan generales, por lo cual no vamos a tocar y vamos a ir más bien al eje central, que va a ser el decreto 297, que va a ser el que va a regir esta materia. El decreto 297, que es de aislamiento, que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio, fija la duración desde el 20 de marzo hasta el 31, que sabemos en principio después se prorrogó y que justamente vamos a ir viendo conforme al avance cronológico de la legislación que vamos a ir viendo. En este sentido, la importancia de este decreto que fija este aislamiento social preventivo y obligatorio es que establece la obligación de los trabajadores de abstenerse a concurrir a los lugares de trabajo, es decir, crea, o mejor dicho, elimina la obligación del trabajador que establece el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo de asistencia y puntualidad. Dice que el mismo debe permanecer en su residencia, salvo que tenga que salir para conseguir alimentos, medicamentos, artículos de limpieza. Entonces, sin embargo, establece excepciones. Nos da un listado de actividades esenciales en 24 incisos. Estos 24 incisos, en definitiva, los podemos resumir diciendo que están relacionados al normal desempeño de la sociedad. Es decir, están relacionados a la seguridad, a la salud pública, todo lo relacionado a la producción y distribución de alimentos, a los servicios esenciales como luz, agua y telecomunicaciones. Bien. Y por último, este mismo decreto 297, en su artículo 8, establece una de las normas más importantes, que es el empleador debe garantizar el goce íntegro de los ingresos habituales que tenía ese trabajador. Y dice que al respecto el Ministerio de Trabajo va a emitir una resolución. Justamente al día siguiente se emite, y es la resolución 219, que vamos a tratar ahora, que es decir, en el día 20 de marzo se dicta la resolución 219 del Ministerio de Trabajo, y que en esta va a pasar a reglamentar esa situación y habla acerca de esa dispensa del deber de trabajar o de ir a asistir al lugar habitual de trabajo, y estos trabajadores que no están dentro de las actividades esenciales los divide a su vez en dos. Por un lado, los que pueden sí realizar alguna clase de actividad dentro de su lugar de aislamiento, dice que estos tienen la obligación de hacerlo y coordinar las modalidades o la actividad con su empleador actuando de buena fe. Y como consecuencia va a recibir su remuneración en forma habitual. Por el otro lado, tenemos a los trabajadores que no pueden realizar ninguna actividad desde sus casas, y estos trabajadores, en cambio, dice que igualmente van a percibir su ingreso habitual, pero la diferencia es que estos trabajadores, el monto que reciban va a ser de naturaleza
no remunerativa. Esta resolución incluye dentro del concepto de esta dispensa del deber de asistir a figuras no dependientes como becas, pasantías y también locaciones de servicios. En esta resolución lo que se hace también es se amplía las facultades que tiene el empleador de por sí de organizar, como lo establece la LST en el artículo 64. Lo que dice acá es que va a tener la facultad de reorganizar incluso la jornada en condiciones adecuadas de salubridad. Es decir, situaciones que normalmente no se darían, se están dando con esto. Es decir, da la facultad unilateral al empleador de modificar la jornada por justamente esta cuestión de emergencia. Ahora bien, con relación a esto, si se producen horas extras, establece esta resolución que estas horas extras van a tener una reducción a la hora de realizar los aportes patronales del 95%. Entonces, partiendo de esta base mínima, ya tenemos un lineamiento que más o menos va a ir manteniéndose y va a ir mutando conforme va avanzando. Así llegamos al 27 de marzo, donde el Ministerio de Trabajo, mediante resolución 260, prorroga la prestación por desempleo. Es decir, esta prestación de desempleo se va a poder, las personas que se encuentran conforme a la reglamentación van a poder adquirirla y van a poder gozarla hasta el día 30 de abril. El mismo día, el 27 de marzo, mediante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se aprueba por resolución número 5 4 anexos en los cuales se establecen recomendaciones que hacen con relación a cómo se deben realizar los desplazamientos, cuáles son las medidas de protección que tienen que otorgar los empleadores a los trabajadores y establecen la forma correcta de colocación y retiro de estas medidas de protección. Entonces, acá se empieza a ver cómo se conjuga ese deber que anteriormente estábamos hablando, de ese deber de seguridad y protección que tiene que brindar ese empleador. Se conjuga y va a tener consecuencias que también veremos más adelante. Después, posteriormente, viene a complementar nuestra norma que decíamos que iba a ser fundamental, la del 219, la resolución 279. La resolución 279, que viene a dispensar de la asistencia al lugar de trabajo nuevamente, al igual que el 219, que fija el deber de trabajar desde el lugar del aislamiento, al igual que el 219, lo que viene a hacer es extender algunas cuestiones, como por ejemplo la del personal contratado durante este aislamiento. El personal contratado durante este aislamiento, dice esta normativa, que se va a ser considerado como contratado en manera extraordinaria y transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya presupone que va a ser contratado como un contrato eventual del artículo 99 de la LST. ¿Esto qué implica? Esto implica que se elimina la carga de la prueba para el empleador de demostrar esa situación de extraordinariedad y de transitoriedad de esa contratación. Por otro lado, establece una pauta no menos importante y dice que no constituye un día ni de descanso, ni de vacaciones, ni festivo, sino que todos estos días son más bien una decisión de salud pública de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no se van a aplicar ningún adicional por asueto por estos días, salvo obviamente las garantías de los días feriados, que fueron el 23, el 24, el 23 porque era un feriado puente que ya estaba preestablecido, y el 31, que fue el adelantamiento del feriado del 2 de abril. Entonces, establece que esta norma va a entrar a regir desde que tuvo vigencia o entraba en rigor la 219, es decir, desde el 20 de marzo. Tiene efectos retroactivos. Como pueden ver, la vertiginosidad que tuvo toda esta legislación, que tenemos un nuevo decreto, una nueva resolución, otra resolución, llegamos al día 31 y nos encontramos con que la situación fáctica mucho no ha cambiado, por lo cual el Poder Ejecutivo se vio en la obligación o en la necesidad de dictar un nuevo decreto. Llegado el día 31 de marzo,
mediante decreto de necesidad y urgencia nuevamente 325, se prorroga el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se prorroga, dice, hasta el 12 de abril inclusive. Este decreto además vino a ampliar y a aclarar que los trabajadores del sector público que no estén dentro de una actividad esencial deben abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Es decir, también les brinda esa dispensa de concurrir a los lugares de trabajo y dice además que cualquiera sea su contratación o la clase de contratación en la que tengan. Y el mismo día, es decir, el 31 de marzo, se procede a una de las normas que creemos fundamentales y que va a generar mucho conflicto o mucha polémica. Es más, ya generó y genera desde su creación misma, que es el decreto 329. El 329 lo que hace es prohibir los despidos, es decir, despide solamente los despidos que tengan en dos fuentes, digamos, lo que sean sin justa causa y los despidos con relación a la falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Esto hace que estos despidos los prohíbe por un término de 60 días, es decir, estarían prohibidos hasta el 31 de mayo los despidos por estos dos motivos. Ahora bien, también prohíbe suspensiones por la misma naturaleza, es decir, por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, las suspensiones estarían prohibidas por esta razón. Sin embargo, dice que con relación a esto, que las suspensiones concertadas del artículo 223 bis estarían permitidas. Y recordemos que para que sean válidas las previsiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, tiene que existir esa fuerza mayor, acordarse un plazo, una retribución no remunerativa, la cual no tiene ni mínimo ni máximo fijado y que el mismo tiene que ser homologado y tiene que ser notificado por escrito a las partes. Entonces, teniendo estos presupuestos mínimos, se puede hablar de una suspensión posible. Con relación a esto, me parece interesante mencionar una norma que, si bien no voy a poder desarrollarla en su totalidad por una cuestión de tiempos, pero sin embargo me parece oportuno mencionarla por la riqueza de contenido que tiene y por las importantes implicancias que tiene, porque es una de las normas más nuevas y que aún no ha tenido tratamiento, que es el decreto 332 del 1 de abril. Esta norma crea el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. ¿Por qué digo que es importante que lo tengan en cuenta y que la misma se lea? Porque las consecuencias que trae son muy importantes. Trae beneficios para el empleador y para los trabajadores. Trae beneficios por cuanto habla acerca de la postergación o la reducción, escuchen bien, postergación o reducción de hasta el 95% de la contribución patronal de todo lo producido durante este periodo de crisis. Y por el otro lado trata acerca de asignaciones de compensatoria de salarios y también asistencia de emergencia sanitaria. Es decir, trae muchos beneficios tanto para el trabajador como para el empleador, y la idea justamente es asistir en esta emergencia al trabajo y a la producción. Así que es de lectura obligada. Ahora bien, hecho este repaso por la legislación como veníamos realizando, ya nos abocamos acerca de la validez o no de estas normas, realizamos un repaso por estas normas. Ahora vamos a tratar de hacer algunas reflexiones y ver cómo en la práctica afectaría algunas de estas normas en base a ello. Podemos ver que los despidos, dice el decreto 329, van a estar prohibidos. Pero ¿cuáles despidos? Decíamos que solamente los que tienen naturaleza de sin justa causa y los fundados en fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Sin embargo, los despidos sin justa causa, ¿están prohibidos? No, no están prohibidos. Esto no se prohibió lo que tienen justa causa. Es decir, que si el trabajador viola en gran medida o en forma tal que sea imposible la continuidad del vínculo laboral,
el empleador tiene las facultades de desligarse de ese trabajador, más allá de lo que establezca el decreto. Lo que sí, todo esto tiene que hacerlo con un buen asesoramiento por diferentes cuestiones. Más que nada, si este despido sin justa causa, o sea, si este despido con justa causa se produce, debe acreditarlo de forma suficiente, porque si no corre el riesgo de que lo consideren como un despido sin justa causa, lo cual ¿qué conlleva? Puede conllevar a que se reinstale al trabajador con además el reintegro de los salarios caídos, o incluso que se considere injuriado a este trabajador por única y exclusiva causa de este empleador que trató de despedirlo en forma infundada, y generar las indemnizaciones agravadas del decreto 34 del 2019. Otro que, si bien se abren un abanico de posibilidades con relación a esto del despido, por el tiempo que tenemos, creo que esto lo podemos dejar para otra cuestión. Seguiríamos más o menos para poder terminar con los temas centrales que habíamos planteado, como por ejemplo también las vacaciones. Las vacaciones, ¿qué ocurre conforme a esto si yo empecé a gozar mis vacaciones y a los 2 días ya tengo esta medida del aislamiento social preventivo obligatorio? Es decir, estuve 2 días y después me sobraban 2 semanas de vacaciones todavía que no las pude gozar o efectivizar. ¿Estos se cuentan ya como gozados o no? Con relación a esto, nuestra ley de contrato de trabajo no establece ninguna norma al respecto, y obviamente el legislador de la década del 70 no podía estar pendiente o imaginándose que esta situación hubiese pasado, y en el decreto tampoco se establece estas situaciones. Lo que sí, nosotros tenemos una doctrina que ha desarrollado a este respecto diferentes puntos, y establece que la finalidad que tienen las vacaciones son la de la reparación psicofísica del trabajador. Es decir, no basta con que no trabaje, sino que además tiene que usar ese tiempo, dice la doctrina, para su disfrute personal e individual, realizando diferentes clases de tareas de su preferencia, ya sea deportes, actividades al aire libre, esparcimiento familiar, turismo, todas estas situaciones que no pueden realizarse en la situación en la que nos encontramos justamente por el aislamiento social y obligatorio, que si bien podrían llegar a existir dudas al respecto, estas dudas se aclaran con la resolución 279, que justamente viene a hacerlo explícito y dice que estos días no son considerados ni festivos, ni de descanso, ni vacaciones, sino es una decisión de política sanitaria. Entonces, teniendo en cuenta eso, si este trabajador empezó a gozar sus vacaciones, se vio interrumpida por este aislamiento obligatorio, tendríamos que esperar a que termine este aislamiento obligatorio y después continuar lo que le resta de vacaciones. Eso sería lo racional. Lo que sí, la forma de instrumentar eso, o la más adecuada, sería que ese trabajador informe a su empleador vía telegrama o algún otro medio fehaciente de que sus vacaciones se encontraron interrumpidas o suspendidas por este aislamiento. Entonces, como consecuencia de ello, se va a tomar lo que le resta de vacaciones una vez terminado o concluido el aislamiento. Lo que sí tendría que hacer una salvedad, tendría que este trabajador ponerse a disposición del empleador igualmente, y por una cuestión de colaboración y de buena fe, ponerse a disposición del empleador, diciéndole de que más allá de que puede gozar esas vacaciones, se pone a disposición de él. ¿Por qué? Porque justamente por toda esta reorganización que hubo en materia empresarial y que pudo afectar esta emergencia gravemente a la empresa, sea muy posible que sus servicios sean requeridos en este punto. Entonces, con relación a eso, realizada esa salvedad, podría continuar normalmente en sus actividades. Lo otro, si durante la cuarentena yo tenía programadas ya mis vacaciones, es decir, yo programé mis vacaciones para el 25 de marzo en adelante, justo empezó ya la cuarentena. Entonces, yo podría hacer, siguiendo el mismo razonamiento,
extender mis vacaciones a partir del primer día hábil siguiente terminada la cuarentena, para poder gozarlas en forma íntegra. Pero nuevamente creo que es necesario realizar el recaudo de ponerse a disposición del empleador por una cuestión de buena fe y de colaboración, artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, para de esa forma no incurrir en ninguna clase de deslealtad o falta con relación hacia ese empleador. Después, por otro lado, tenemos que tener en cuenta las facultades del ius variandi. Acá se ven ampliadas, muy ampliadas. Normalmente el trabajador puede, rechazar alguna clase de variación que tengan las modalidades de trabajo. Acá nosotros tenemos que se ve en la resolución 219, dice justamente que el empleador tiene esa facultad de reorganizar la jornada inclusive. Entonces, expresamente y a modo excepcional está establecido que durante la emergencia el empleador puede realizar estas reorganizaciones tanto de jornada y también puede establecer todo lo relacionado a las guardias mínimas. Es decir, el empleador tiene la facultad de elegir quiénes van a ser las personas que van a realizar guardias mínimas, van a tener esto de las horas extras y en base a la reglamentación que anteriormente habíamos hablado. Un punto que me parece interesante tratar sobre este tema es lo relacionado a las sanciones, porque las sanciones no estuvieron tratadas en ninguno de los decretos, no se tuvo en consideración en ninguna instancia y cabría preguntarse si las sanciones serían válidas en este punto. Es decir, si el empleador podría sancionar durante este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio a un trabajador. En este punto yo creo que sí puede hacerlo y paso a explicar por qué. Si el empleador puede, incluso con justa causa, despedir o terminar el vínculo, ¿por qué no? Que es la sanción más grave que tiene el contrato de trabajo, ¿por qué no podría tranquilamente sancionarlo, como por ejemplo apercibirlo, pero ahora tendría que hacer alguna clase de salvedad con relación a esto? Por una cuestión de, de solidaridad, de colaboración, de buena fe, como decíamos, que tiene que tener el trabajador hacia el empleador. Para algunas cuestiones también eso mismo cabe hablar acerca del empleador. Por una cuestión de solidaridad, colaboración, buena fe, tendría que a ese trabajador apercibirlo o ponerlo bajo notificación diciéndole de que es consciente de esa situación o de esa conducta inapropiada que ha tenido y se lo sanciona, pero sin embargo por el tiempo del aislamiento social y por la necesidad del sustento de ese trabajador se va a mantener su remuneración indemne, es decir, no se va a hacer ninguna clase de suspensión sin goce de haberes y en última instancia se puede hacer incluso una suspensión o llamamiento de atención y que esta se va a tener en cuenta para futuras faltas. Entonces, de esta manera podría estar salvada esa situación que siempre y cuando tenga esa razonabilidad y cumpla con la funcionalidad que debe poseer siempre las sanciones, estaría cubierto. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que decir que este decreto trae un montón de modificaciones con relación al régimen del contrato de trabajo. Cambian un montón de cosas, hay normativa nueva y esto que estoy diciendo hoy puede ser que mañana cambie y dé un giro de 180 grados, porque por la legislación y por la forma en que ella se está produciendo es muy versátil y día a día tenemos normas nuevas, tenemos consecuencias nuevas que no han sido tenidas en cuenta o previstas con anterioridad ni por la jurisprudencia y por la doctrina, que si bien por analogía podemos llegar a tener alguna clase de conclusión, aún no todo está dicho o todo está escrito en esta materia. Hay temas importantes, como le decía, el decreto 332, que trae importantes beneficios para los empleadores, que es una materia importante y va a ser pendiente para el desarrollo tal vez en una futura clase si es de su interés, como así también todo lo relacionado a riesgo del trabajo con relación al COVID-19, pues es una enfermedad, no es un accidente,
entraría dentro de alguna de las prestaciones que establece la ley. Entonces, todas esas cuestiones dejan un abanico de posibilidades abiertas y que pueden ser tratados más adelante, y por lo pronto yo quedo a disposición suya. Desde ya agradezco a la Comisión de Jóvenes que me dio la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes y hacerle un recuento de la legislación que tuvimos en estos días, y más que nada ponernos un poco al tanto de esta situación y tratar de mejorar nuestro asesoramiento jurídico en esta situación de emergencia, también aprovechar nosotros para poder avanzar un poquito en materia jurídica. Gracias a todos por su atención, que tengan buenas tardes.